El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tendría que resucitar. Amén. Cada vez menos en la televisión chilena durante la Semana Santa pasan películas. Yo me acuerdo que antes, viernes, sábado y domingo, estaba repleto de lo que se llamaba cine épico, que mostraba películas ya sea relacionadas con la historia bíblica o relacionadas con algunas historias paralelas, algunas de ellas ficcionales que no ocurrieron en realidad, pero que tenían alguna relación con el relato de la Biblia. Ya cada vez menos eso ocurre. Sí, Canal 7 pasó históricamente Jesús de Nazaret, gran película, y Canal 13 ya está haciendo una tradición, porque tiene los derechos para poder reproducirla, la película La Pasión de Cristo. Y cada vez que se acerca la Semana Santa y desde su estreno, regularmente pienso en esta representación fílmica, en la de La Pasión de Cristo. El día jueves 18 de marzo de 2004 se presentó en el cine por primera vez. Tuvo 30.000 espectadores solo aquí en la región metropolitana. Esa película fue todo un éxito de ventas. Pero también los diarios y la prensa de la época mostraba con asombro la reacción que la gente tuvo al ver la película, al ver las cruentas dolores de Cristo siendo torturado por la soldadesca romana. Ante ese dolor, muchas personas salieron llorando del cine y algunos inclusive se desmayaron, tuvieron crisis de pánico frente a estas escenas, no pudiendo superar la amargura del momento. Y es que, si bien es cierto, esta película está muy bien documentada histórica y médicamente, de una u otra manera podría ser llamada más bien La Pasión de Mel Gibson. ¿En qué sentido? Porque lo que allí se expone no es el mensaje del Evangelio, es una verdad a medias. Y las verdades a medias regularmente tienen el tufillo de la mentira. Solo unos segundos al final son dedicados a la resurrección, como si esta no fuese clave para entender el sacrificio de Jesús en la cruz, la pasión de Cristo. Y allí está lo medular del asunto. No es que nosotros los cristianos nos mostremos impávidos frente al dolor de la cruz. Solo el hecho de pensar y ver a Jesús en el Calvario, cargando el peso de toda la ira de Dios, gritando desgarradamente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo eso debiese estremecernos. Jamás debemos olvidar que el precio de nuestra salvación no fue comprado ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. La gracia es cara, como nos dijo hace muchos años atrás el teólogo Dietrich Bonhoeffer. ¿Y cómo no concordar con él si al Padre le costó a su Hijo y a su Hijo le costó su propia vida? Nuestra fe no es una fe masoquista que se complace en el dolor. Nuestro acto de memoria, nuestro acto de recuerdo, mira al futuro con esperanza. Se complace en el gozo de aquello que el profeta Isaías, 700 años antes de la cruz, anunció en el texto del canto del siervo sufriente, en Isaías 53, cuando dijo: pero el Señor,
quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Jesucristo, el Mesías prometido, Dios encarnado, el Rey, el profeta, el sacerdote, no pudo ser retenido por la tumba. Él resucitó, vive y reina para siempre. Y como el Cordero inmolado que fue, Él es digno de recibir toda la honra, toda la gloria, todo el poder de todos nosotros, su pueblo. La resurrección del Señor, fue una gloriosa resurrección. ¿Por qué hablamos entonces de una gloriosa resurrección? Quiero invitarles a que a la luz del Evangelio de Juan principalmente, podamos ver a lo menos 4 áreas en las cuales Cristo resucitado tiene el poder, lo que hace que esta resurrección sea, como dijimos, una gloriosa resurrección. En primer lugar, es que Cristo resucitado tiene el poder de la vida. El Señor estuvo muerto. Lo veíamos en nuestro sermón de la semana pasada. Vimos allí el sufrimiento del Señor, el desgarro que Él tuvo al ver el abandono de su Padre allí en la cruz por un momento, misteriosamente. En algunos sermones atrás vimos cómo todo este sufrimiento impactó al Señor en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. El texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 31 en adelante, nos muestra el hecho de la muerte de nuestro Señor. Y se nota allí, por ejemplo, cómo los soldados romanos van pasando por cada uno de los crucificados. ¿Para qué? Para apurar la muerte de cada uno de ellos. Y allí vemos que se le quiebran las piernas a cada uno de los malhechores que estaban crucificados al lado de Jesús para producir una asfixia rápida y producir en ellos rápidamente la muerte. Pero cuando llegan a Jesús, ven que Él está muerto. Y para asegurarse, se ordena que un soldado entierre una lanza por el costado del Señor. Y de su costado salió sangre y agua. Médicamente es una señal después de la muerte, post-mortem, de que el Señor había muerto. Y Él no murió de asfixia como la mayoría de los crucificados. Murió de un infarto. Su corazón, como dice el salmista en el Salmo 22, se derritió como cera, se derritió entre sus entrañas. Luego de Jesús haber muerto, fue bajado de la cruz, puesto en un sepulcro, y una pesada piedra tapó el acceso de la tumba. Y no solo eso, se le puso un sello romano, inquebrantable, frente a los demás. Fue custodiada también por soldados romanos. Era imposible allí la catalepsia, un estado momentáneo, como que aparentemente se murió y de allí salió resucitado. Era imposible también que los discípulos robaran el cuerpo. Había una piedra, había un sello romano y había una guardia imperial allí. Todo eso era imposible. Pero el primer día de la semana, día domingo como hoy, la tumba estaba vacía. Jesús había muerto, pero su cuerpo ya no estaba allí. Cambiemos de escenario momentáneamente y veamos que la resurrección de Jesús era una señal de su condición de Mesías. Veamos a Jesús al inicio de su ministerio. Allí el texto de Juan capítulo 2, versículos 18 en adelante nos muestran esta escena. Jesús va al templo a adorar y se encuentran allí con un espectáculo dantesco, patético, terrible. Algunos mercaderes estaban usufructuando con la fe de las personas. En la época de Jesús, los mercaderes del templo lo que hacían era vender corderos sin tacha para que los sacrificios fuesen aprobados inmediatamente. No había ningún esfuerzo de cuidado de la gente para presentar sus ofrendas. Allí vendían las ofrendas perfectas para el mejor postor, para ser presentadas al sacrificio.
La compra estaba asegurada, porque había un mercado religioso necesitado de adquirir estas ofrendas. Cristo se molestó mucho al ver esto. Dice el texto que el celo de su casa lo consumió y comenzó a dar vuelta toda la mercancía allí presente. Al explicarse, dijo que su casa era una casa de oración y no una cueva de ladrones. La gente reaccionó frente a este acontecimiento y le preguntó a Jesús con qué autoridad él estaba realizando eso y que presentara una señal de dicha autoridad. Y Jesús, en ese texto, en el capítulo 2, versículo 19, dijo: «Destruyan este templo», respondió Jesús, «y lo levantaré de nuevo en 3 días». La reacción de quienes escucharon a Jesús era obvia. El templo tardó en ser construido 46 años. Pero Jesús no estaba hablando de ese templo físico en Jerusalén. Estaba hablando de su propio cuerpo. Es tan decidor el texto de Juan que en el versículo 22 declara lo siguiente: que cuando Jesús se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. La resurrección es la señal de que Cristo es el Mesías prometido. La resurrección abre los ojos de los discípulos a la realidad. Y no solo eso, abre también sus corazones para que puedan creer, como también nos decía el texto que habíamos leído, que cuando uno de los discípulos, Juan en este caso, entra a la tumba, creyó en que Jesucristo había resucitado. También la resurrección está ligada a la misión de Dios. Hay algunas personas en la actualidad relacionadas con la teología liberal que señalan que Cristo no vino a morir, que fue una opción que Él tomó estando aquí en la tierra, que su muerte responde a las condiciones de opresión que estaban experimentando los israelitas bajo el yugo romano. Y sí, Dios es providente y Él guía los destinos de la historia. Y Cristo vino en un contexto histórico trazado desde la eternidad. ¿Qué duda cabe de eso? Que el Señor ocupó esas instancias históricas para que eso ocurriera de esa determinada manera. Lo decíamos en uno de los sermones. Si hubiese ocurrido que los judíos estuviesen autogobernados, la pena de muerte para Jesús tendría que haber sido el apedreamiento. Y allí no se hubiera cumplido otro texto de la Escritura que dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Claramente, Dios trazó ese contexto histórico para que eso ocurriera de esa manera. Pero así como no cabe duda de eso, tampoco cabe duda alguna de que Cristo vino a la tierra para afirmar y cumplir el propósito eterno de Dios. Y ese propósito eterno tiene un momento clave en la misión de Dios. El Hijo de Dios va al sacrificio, no por una opción que se le presentó en el camino, sino porque eso había sido trazado desde antes de la fundación del mundo como precio de nuestra salvación. Porque Él, como cordero destinado al matadero, sabía que sin derramamiento de sangre no había remisión de los pecados. Cristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, «Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad». Y esto niega inmediatamente esa hipótesis que dice que esto fue una opción que se le presentó en el camino. No fue así. Jesús dijo: tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Cristo se entregó para sufrir la muerte en la cruz. Y era el mandato del Padre. Y no solo eso, la resurrección estaba aquí ya presente en el horizonte. Solo alguien que tiene la certeza del triunfo sobre la muerte puede decir lo siguiente: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No hay regalo más maravilloso que ese. Hoy día nosotros tenemos la hermosa certeza de la vida eterna. Tal y cual como Jesús dijo a uno de los malhechores que estaba a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es también nuestra certeza.
si nuestra vida se acabara en este momento, hoy estaremos con Él en el paraíso. Jesús es la resurrección y la vida. Él es todo lo que dijo ser. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. A lo más sería un elevado modelo de conducta. Algo así como un hipismo comunitarista, bonito, rico, buena onda, como diría un animador hace algunos años atrás. Y de hecho, a lo largo de la historia, han habido una serie de sujetos que han dejado profundas huellas y que siguen siendo recordados hasta el día de hoy. El pastor David, en uno de los exámenes de nuevos miembros, ponía el ejemplo de Arturo Prat. Desde niños, a los niños chilenos nos meten en la cabeza que Arturo Prat es algo así como el héroe por excelencia, un santo, impecable, como diría un querido profesor de la universidad, al que solo ensucian las palomas. Nadie más puede ensuciar a Arturo Prat. Muy pocos saben que Arturo Prat estaba castigado allí en Iquique por algunas labores como abogado que él había cometido, defendiendo a uno de sus compañeros de armas frente nada más y nada menos que al almirante de la Armada. Por eso se le puso como carne de cañón, a esperar a que llegaran los barcos más poderosos de la Armada chilena a Iquique, mientras ya estaban muy cerca de esa zona los barcos más poderosos de la Armada peruana. Pero poco se sabe de eso. Más bien se reconoce su abordaje, su declaración ahí en la Esmeralda ante sus soldados poco antes de que comenzara el combate. Yo recuerdo que estaba en segundo básico cuando se me hizo actuar de Arturo Prat en el colegio. Y ahí mi papá, mi mamá, en el vestón del colegio me pegaron los grados de capitán, hicieron algo así como las charreteras. Y todavía yo me acuerdo de la declaración. Muchachos, la contienda es desigual. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo. Pero ánimo y valor, esta no es la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Y ahí yo gritaba, ¡viva Chile! Y todos gritaban, mis compañeros de curso, ¡viva Chile! Y saltábamos al abordaje. Y bueno, ustedes ya saben la historia, no tengo para qué ser un spoiler de la historia de Chile. Pero ¿saben qué? Arturo Prat hoy día está sepultado en Valparaíso, en un monumento a los héroes del combate naval de Iquique. Nosotros podríamos ir a su tumba, pedir permiso para abrirla, tomar el cajón y remecerlo. Y allí está lo que queda de Arturo Prat. Y eso podríamos hacerlo con todos los personajes de la historia de Chile. Y podríamos recorrer las tumbas de los personajes más destacados de la historia de la humanidad. Y encontraríamos allí sus cenizas, sus huesos, lo que quede de ellos. Pero hubo uno que dijo, antes de morir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a él ni la tumba lo pudo retener. Hay una tumba vacía porque Cristo resucitó. Él vive y vive para siempre. Y porque Él vive es que nosotros tenemos vida abundante, vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos esa esperanza, una esperanza maravillosa de que Cristo ha resucitado y que por esa resurrección, un día, si es que morimos, también resucitaremos y viviremos eternamente y para siempre junto a Él. Segunda cosa que el Evangelio de Juan nos muestra respecto a la gloriosa resurrección es que Cristo resucitado tiene el poder de la restauración. Y allí el texto bíblico de Juan capítulo 20 nos alumbra. El texto bíblico nos señala que los discípulos estaban todos reunidos, con la puerta cerrada. Ellos tenían miedo, tenían temor a las autoridades religiosas judías. Y las razones eran obvias. Habían asesinado a su maestro. Corrían peligro sus vidas. Estaban en la mira. Y si usted alguna vez ha tenido miedo, puede corroborar esto. Que el miedo produce retroceso. Y produce un estancamiento. Uno se detiene cuando tiene miedo. Queda paralizado. Yo me acuerdo que después del portonazo que vivimos, en una ocasión estábamos
andando por un trayecto en una calle de Puente Alto con la Mónica, paramos en un semáforo y al frente mío se detiene un auto, se bajan 3 tipos del auto y yo inmediatamente mi mente recordó la escena anterior. Tomé reversa y me hice para atrás y casi choco al vehículo que estaba atrás. Miedo. Tuve mucho miedo en ese momento. El miedo te hace detener y te hace retroceder. Eso era lo que estaban viviendo los discípulos. Y peor aún, tenían angustia, intranquilidad. En ese difícil contexto, se aparece Jesús entre medio de ellos, cruzó las paredes, algo que físicamente parece imposible, pero con su cuerpo glorificado, Él lo pudo hacer. Y les dice, la paz sea con ustedes. Ese saludo, que era el saludo tradicional de un judío de la época, fue más que un saludo. Fue aquello que les produjo tranquilidad, esperanza, que volvieran a moverse y que pudieran también, después de esto, testimoniar. ¿Qué hizo que un grupo de hombres llenos de miedo a la muerte cambien su actitud, salgan a las calles y anuncien con pasión la verdad del Evangelio, llegando inclusive a la muerte? ¿Qué ha hecho que mártires a lo largo de la historia del cristianismo entreguen su vida y lo hagan con gozo y alegría? ¿Sabe qué? La certeza de que Cristo ha resucitado. Un Cristo muerto no pudo haber producido ese cambio de actitud en discípulos llenos de miedo. Un Cristo resucitado tiene el poder para dar la paz, una paz verdadera y duradera. Una paz que no solo produce tranquilidad, sino que produce movimiento. Que podamos, en vez de poner marcha atrás, poner primera y seguir adelante. Otro paso de esa muestra es lo que ocurrió con Pedro en su paso de negar a apacentar. El texto de Juan 21, versículos 15 en adelante, nos muestra esta escena, y quizás una de las escenas más conocidas del Evangelio. Y este diálogo es tremendamente maravilloso. Pedro, el impulsivo, el que siempre tenía la primera palabra, y que a veces por tener la primera palabra le acertaba, como también a veces echaba todo a perder. ¿Se acuerdan cuando Jesús le pregunta a los discípulos quién era? Y algunos dicen, tú eres Elías, tú eres un profeta, Juan el Bautista resucitado. Y cuando Jesús cambia la pregunta y les dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué hizo Jesús? Eso no te lo reveló carne ni sangre. Primera buena respuesta que da Pedro, y el Señor le dice, eso no fue de tu mente, no fue de tus capacidades, eso te lo reveló el Señor. Pero poco más adelante, cuando Jesús les revela que tiene que ir a Jerusalén, Pedro busca por todos los motivos que el maestro no vaya. ¿Y se acuerdan lo que Jesús le dijo? Apártate de mí, Satanás. Pero luego misericordiosamente le dice, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Y efectivamente, Pedro, el impulsivo, el que dijo que hasta la muerte, si fuera necesario, iría contigo, y estaba convencido de eso. Nosotros somos muy rápidos para criticarlo, pero él estaba convencido de eso. Sabía que eso lo podía realizar. De hecho, lo vemos allí en Getsemaní sacando una espada y cortando la oreja del siervo del sumo sacerdote. Él estaba convencido, pero Satanás le zarandeó y le negó 3 veces antes de que el gallo cantara. Dice que después de que el gallo cantó, Pedro lloró amargamente. Yo quiero que usted se imagine la escena. Jesús resucitado, apareciéndose allí y estando Pedro. Pedro debe haber estado contento. Yo empatizando con Pedro y poniéndome en su lugar, ¿sabe lo que yo haría? Estaría muy contento de ver al maestro resucitado, de verlo de nuevo, pero estaría reticente. Apartaría mi mirada de su vista porque le negué, le traicioné. Y si hay algo que cuesta en la vida es aceptar la traición. Y Pedro sabía lo que le había costado. Le costaba que sus miradas se cruzaran. Pedro estaba viviendo algo así. Era un sanador, un restaurador que necesitaba de restauración también. Jesús se apartó con él y dialogó con él y le hizo las preguntas
más tremendas que alguien le ha hecho a un ser humano. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes cuánto te amo. Jesús preguntó 3 veces la misma interrogante. Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor restauró a Pedro. Y la prueba de eso es que cada vez le decía, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Una oveja descarriada nunca deja de ser oveja. El Señor se esfuerza por traerla al redil. Y Jesús trajo nuevamente el redil a Pedro. Lo restauró. Y no solo lo restauró perdonándolo, sino que también dándole una labor en la misión. Pedro no hubiese podido predicar en el pórtico de Salomón. No podría haber ido a la casa de Cornelio a anunciar el evangelio a los gentiles allí reunidos. Si Cristo no lo hubiese perdonado, si el Cristo resucitado no lo hubiese restaurado. Cristo, que vive para siempre, que venció la muerte, puede restaurarnos cada vez que nosotros erramos el blanco. Cuando todo parece incierto y oscuro, el Señor tiene el poder de darnos vida, darnos paz, restaurarnos. Tercera cosa que el Evangelio de Juan nos muestra respecto a la gloriosa resurrección es que Cristo resucitado tiene el poder de la esperanza. Juan capítulo 12 dice lo siguiente: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Cristo aquí habla de su muerte y señala que Él será glorificado. Y esa glorificación tiene clara relación con el ascender al cielo y estar sentado a la diestra del Padre. Pero luego también no solo habla de su glorificación, sino que pasa a hablar de la muerte de los creyentes. Y esto es profundamente radical para nosotros. Aquellos que quieren asegurarse y vivir una vida evangélica y cómoda, no están experimentando la fe de verdad. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Jesús acá? ¿Sabe qué? Nada más y nada menos que morir. Esto nos hace y nos debiese hacer recordar las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. ¿Está dispuesto a vivir la vida con esa radicalidad? ¿Con la radicalidad del Evangelio? De asumir que tanto en la vida como en la muerte no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor. Y que por su amor, según su voluntad, ni un pelo de nuestra cabeza perecerá si no pasa por su propio designio, por su propia voluntad. Creamos y confiamos en el Señor. Por su parte, el apóstol Pablo, en lo que podríamos llamar el capítulo de la resurrección, en 1 Corintios capítulo 15, señala que la resurrección es un hecho veraz y que eso asegura nuestra propia resurrección. Y dice con claridad que si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. En que Cristo haya resucitado radica nuestra esperanza. Cristo es la primicia de aquellos que murieron y resucitaron. Tal cual como Cristo murió y resucitó, un día nosotros, si el Señor no viene antes, moriremos, pero también resucitaremos. Y aguardamos nuestra esperanza, que no es solo para esta vida, sino que para la venidera. Cristo también nos da esperanza frente al sufrimiento. ¿Cuántos están sufriendo hoy? Todos nosotros, de alguna u otra manera, hemos experimentado el sufrimiento. Y probablemente hoy, aquí, estando presentes, lo estemos experimentando. Algunos de nosotros
vimos muestras de peticiones, de necesidades que tenemos, que nos hacen sufrir, que nos hacen padecer. Probablemente alguno por timidez, por vergüenza, no lo haya expresado y como dice el dicho popular, la procesión va por dentro. ¿Sabe qué? Cristo, a diferencia de lo que algunas sectas llamadas evangélicas nos dicen, que debemos vivir nuestra vida mejor ahora, o algunos grupos religiosos apartados de la fe, llamando a parar de sufrir, Cristo, a diferencia de eso, no nos llama a parar de sufrir. La religión que deja fuera el sufrimiento solo busca saciar el propio placer, la propia satisfacción, el propio sentido de necesidad, una vida centrada en mi necesidad, en mi yo. El sufrimiento estará presente siempre en nuestra vida, porque nosotros los creyentes seremos probados como el oro en el crisol. Y el Señor no nos ocultó esa realidad. ¿Qué pensamos nosotros cuando sufrimos? Cuando vemos que todo parece oscuro y desértico en nuestra vida, le diré lo que debiésemos pensar. Cristo lo señaló también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Cristo resucitado nos da la certeza de esa victoria. Aún en la flaqueza y en la adversidad podemos confiar que no estamos solos. Cristo está como poderoso gigante a nuestro lado, sosteniéndonos en la batalla cotidiana de la vida, haciéndonos saber que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que solo en Él somos más que vencedores. Hoy día, si estás sufriendo, tienes esperanza. Anímate. Cristo ha vencido al mundo. Cristo también nos da la esperanza de un mundo mejor. Aquí recuerdo lo que nos dice Juan en el capítulo 14, en sus primeros versículos. En una de sus últimas conversaciones, en el momento de la cena del Señor, Jesús les habló de la casa del Padre y lo hizo para darles esperanza. La cuestión de los tiempos finales no es para meter miedo. Cuando se habla muchas veces de los tiempos apocalípticos, se habla para meter miedo y terror a la gente. Y eso no es así. La Biblia nos habla del futuro para darnos esperanza. Jesús les dijo, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy. Nosotros vivimos hoy en un mundo donde las esperanzas parecen destruidas. Vemos cada día, si prendemos la televisión o la radio, los noticieros, ¿qué vemos? Corrupción, maldad, injusticia, odiosidad, discriminación. Y particularmente esta semana vemos el gallito de cuál de las autoridades de este mundo se siente más poderosa, tirando bombas según nueva tecnología y probando, mostrando cuál es la potencia que ellos tienen. No sé si usted sabía, durante estos últimos días la búsqueda mayoritaria en Google ha sido Tercera Guerra Mundial. Vivimos en un mundo con desesperanza, con temor, con miedo. Y la esperanza, déjeme decírselo, no está en ninguno de los seres humanos que ha prometido y sigue prometiendo paraísos aquí en la tierra. Solo la esperanza está en Cristo, en su reino eterno, que es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Solo hay esperanza en Él. Y esa realidad será plena luego de la venida del Mesías en gloria y majestad. Solo allí nosotros podremos ver el verdadero sentido de aquello que ha sido creado, el verdadero sentido de la creación, porque allí será restaurada completamente para que podamos experimentar la paz, la verdad, la justicia, el amor, la comunión, como nunca en ningún momento de nuestra historia lo hemos vivido, como sí lo vivieron nuestros primeros padres, Adán y Eva en el jardín, pero que fue detenido producto de la caída. En Cristo tenemos la esperanza de vivir en el verdadero hogar. Cualquier hogar que hable de esperanza hoy es un falso hogar,
un hogar que un día será destruido, pero el reino de Dios permanece para siempre. Cristo también nos da esperanza de su venida. Siempre que pienso en la mesa del Señor, recuerdo que a uno de mis historiadores favoritos, el francés Marc Bloch, que también tenía ascendencia judía y que, estando en un campo de concentración, escribió un libro muy bonito llamado Apología de la Historia y el Oficio del Historiador. Él hace allí una defensa de la historia. Y al principio de ese libro, él dice que el cristianismo es una religión de historiadores. Y él dice eso porque nosotros, por libro sagrado, tenemos un libro de historia. Un libro que comienza en un inicio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que tiene un final cierto y seguro, que nos habla de una vida eterna con el Señor, donde toda lágrima de nuestro ojo será enjugada. Tenemos una historia que es lineal y que avanza hasta el destino que Dios ha trazado para ella. Entonces, cada vez que veo la cena del Señor me acuerdo de esto, porque Jesús, cenando con los suyos, les señaló que Él no bebería del fruto de la vid hasta que lo bebiera nuevo en el reino de su Padre. La cena del Señor nos habla del pasado, de la muerte de Cristo en la cruz. Nos habla del futuro, de cuando el Señor venga, porque tenemos que hacer esto hasta que Él venga. Pero también nos habla del presente, de un presente que es posible solo porque Cristo ha resucitado. Hoy día nosotros podemos gozar y vivir la comunidad de creyentes porque Cristo vive en medio de nosotros. Su presencia es real en medio de nosotros. Jesús lo dijo a sus discípulos antes de ascender. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Podemos tener por cierta la esperanza de su venida, que como Pablo le dijo a Tito, es nuestra esperanza bienaventurada. Por eso no nos pasa eso de gente desmayada o llorando al salir de ver la pasión de Cristo. Sí es doloroso pensar en ese sufrimiento, pero nos llena de esperanza y aliento que ese sacrificio fue por nuestra redención y que Él ha resucitado y que vendrá. Es genial pensar y creer que Dios tiene claro el destino de la historia, que Él mueve y controla los hilos de la historia. Por eso podemos confiar en lo que dijo el ángel a los discípulos allí en Hechos capítulo 1, luego de que Jesús ascendiera al cielo, que de la misma manera que le habían visto irse, Él un día volverá. El llamado, ¿sabe a qué es? No solo esperar la venida del Señor. Nosotros debemos amar la venida del Señor. Pareciera ser que en estos tiempos se ha perdido el sentido de la venida del Señor. Tal vez la comodidad en la cual vivimos nos hace perder ese hecho que debe ser nuestra esperanza bienaventurada y feliz. Que Cristo un día vendrá y que viviremos con Él para siempre. Y la cuarta cosa que el Evangelio de Juan nos muestra respecto a la gloriosa resurrección es que Cristo resucitado tiene el poder de la victoria. Lo veíamos cuando vimos el sermón de las palabras de Cristo en la cruz. Una de sus últimas palabras fueron: consumado es. Aquí esta palabra poderosa de Cristo en la cruz reafirma todo lo que hemos dicho anteriormente, que Cristo vino con una misión en la tierra y antes de que Él expirara declaró que esa misión había sido cumplida. Él había entrado al lugar santísimo, consiguiendo para nosotros eterna redención. Él había asestado el golpe mortal en la cabeza de la serpiente, tal y cual lo había anunciado el protoevangelio en Génesis capítulo 3, versículo 15. Él, estando en la cruz, nos dio vida y esperanza. Pablo dijo a los colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo fue derrotado. Su obra infernal
yace derrotada e impotente. La resurrección de Cristo es el amén de Dios a su obra consumada. Vladimir ponía una ilustración en el sermón de la mañana en Puente de Vida, en el culto de resurrección, diciendo que si esta palabra de Jesús hubiese sido puesta en un Facebook espiritual, dijera, consumado es, Dios Padre le habría puesto me gusta. Es una ilustración muy gráfica de lo que ocurrió. Cristo consumó la obra. Y Dios Padre no solo le puso un like, un me gusta, sino que sacó a su Hijo de la tumba, resucitándolo, dando clave muestra de que ese sacrificio había sido perfecto. El sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, la señal de que Dios había aprobado ese sacrificio era que él saliera con vida de allí, de la gloria y de la justicia de Dios presente allí, manifestada en ese lugar santísimo, en una nube de gloria. Que saliera vivo el sumo sacerdote era muestra de que el sacrificio había sido aprobado. Jesús salió vivo de la tumba. Cristo, su muerte y resurrección nos hablan de la glorificación. De hecho, en múltiples ocasiones Cristo habló de ella, de la glorificación. El Evangelio de Juan expresa claramente esta idea en varios textos. Una cita que explica claramente a qué se refiere este hecho son las palabras dichas por Jesús a sus discípulos luego de su primer encuentro con Natanael. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Luego de su muerte y resurrección vino la glorificación, registrada maravillosamente por las palabras de Pablo a los filipenses, que posteriormente, como vimos en un sermón atrás, cuando nos predicó Daniel, se transformó en un himno de la iglesia primitiva. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Apocalipsis capítulo 5 muestra cómo el cordero inmolado se transformó visualmente en el león de la tribu de Judá y se sentó en el trono al lado del Padre. Y toda la corte celestial le adoró diciendo: digno es el cordero que fue inmolado en la cruz por nuestro bien. Digno es el cordero de recibir la honra, la gloria y el honor. Cristo fue glorificado. Cristo entró triunfante al cielo, donde fue recibido por el Padre y sentado a su diestra. Y allí, y desde allí, está gobernando la historia. Y desde allí un día Él volverá por nosotros. Cristo venció a la muerte. Hasta este momento, los médicos lidian con la enfermedad, no pudiendo lidiar con la muerte. Uno de mis médicos favoritos, no mío personal, pero médicos míos favoritos, se llama Patch Adams. Y él señaló que la tarea de un médico no es evitar la muerte, sino mejorar la vida. Aunque quede poco de vida, esa vida tiene que ser mejor, tiene que ser buena. Ningún médico, ningún ser humano ha podido, y nosotros aquí le ponemos la lápida, ni podrá evitar la muerte. Cristo, el Dios encarnado, venció la muerte. Hasta su gloriosa resurrección llegará el poder del aguijón de la muerte. Un día, por ese acto, si hemos muerto antes de la venida del Señor, nuestros cuerpos se levantarán de la tumba cantando la victoria del Señor. Yo anhelo ese día en que si muero, me levante de mi tumba y frente a ella pueda decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
porque Cristo triunfó, un día también nosotros experimentaremos el triunfo. Romanos capítulo 8 nos dice que a los que predestinó también llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. Y fíjese, esa palabra glorificó aparece en pasado. Es la aseveración más insolente de la fe del Nuevo Testamento que pudiésemos declarar, porque hasta el día de hoy no hemos sido glorificados. ¿Cuándo lo seremos? Cuando seamos resucitados, seamos transformados, este cuerpo mortal sea transformado en un cuerpo incorruptible de gloria para vivir eternamente con el Señor. Ese día seremos glorificados, cuando Dios Padre confiese nuestro nombre, allí, delante de sus ángeles, y seamos declarados vencedores por el poder de Cristo. ¿Pero por qué está en pasado? Porque eso es seguro, es claro, es certero. Cristo es vencedor y por eso nosotros también seremos vencedores. Jesús señaló: todo lo que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Esto en Juan capítulo 6. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo lo que el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Yo soy el pan vivo que bajó desde el cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. La obra salvífica y santificadora es solo por los méritos de Cristo. En Él y solo en Él tenemos redención. Todo lo que tenemos, somos y hacemos es solo por la gracia del Señor. De hecho, luego de resucitar, al presentarse a sus discípulos, Jesús les encomendó la tarea apostólica de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Y para ello, según el capítulo 20 de Juan, en los versículos 21 y 22, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. La misión no es tuya, la misión no es mía, la misión no es de la Iglesia Refugio de Gracia, ni de la Iglesia Jesús el Buen Pastor, ni de la Iglesia Presbiteriana de Chile. La misión es de Dios. Y solo ligados a Cristo resucitado, nosotros podemos tener y vivir en una iglesia victoriosa. Alguien dijo con mucha verdad que una iglesia victoriosa es aquella que camina de rodillas, sometiéndose en todo a la voluntad del Padre, clamando a Él en cualquier necesidad. Para reflexionar y practicar, ¿por qué como iglesia somos vencedores? ¿Por nosotros? La respuesta es clara y contundente. La respuesta es porque el que peleó la batalla por nosotros es el máximo vencedor. Cristo venció en su vida perfecta, venció en su muerte, en su sacrificio único y perfecto, y venció en su resurrección. Gocémonos y alegrémonos en Cristo, nuestro único y suficiente Redentor. Cantemos siempre a su nombre con alegría y con fervor, porque Él es nuestra Pascua, Él es nuestra redención. Que Dios permita que toda esta serie de mensajes, la historia marcada por la cruz, quede grabada en nuestros corazones, porque el Evangelio de Cristo consiste en esto, en que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.